Buenos días, chicos. Bienvenidos a la clase de física. Por favor, van encendiendo las cámaras, las personas que se pueden encender. Eh, Solo una persona me ha dicho que no puede encender por el problema del computador, ¿no? Y que el celular no lo puede encender ahorita por la batería. Bueno, el día de hoy vamos a ver movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, ustedes van a reconocer cuáles son las características del movimiento rectilíneo uniformemente variado y van a lograr aplicar las propiedades de los móviles o partículas con movimiento rectilíneo uniformemente variado en problemas de la vida diaria. Y bien, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniformemente variado o por sus siglas MRV? Cuando nosotros vemos un móvil o una partícula que tiene un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Al desplazarse lo hace sobre una trayectoria rectilínea, de tal manera que experimenta cambios iguales en rapidez y en intervalos de tiempos iguales. Aquí ya interviene la aceleración, ¿sí? Porque vamos a tener cambios en la rapidez, ¿sí? En tiempos, vamos a tener en intervalos de tiempos. Entonces, ¿qué es la aceleración? Es la variación de las velocidades en cada unidad de tiempo. Esta se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Y la aceleración será constante. Ahora, la expresión de la aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial, esto dividido por el tiempo. Y como recordarán, la unidad es metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí, en un segundo, ¿sí? Recuerden que es en tiempos iguales que va a recorrer los tramos. Puede recorrer un tramo más pequeño en el mismo tiempo o uno más extenso en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque puede reducir la velocidad del móvil, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que en un segundo el móvil va a recorrer 5 metros ya sobre segundo, ¿verdad? A una velocidad de 5 metros sobre segundo, una distancia de 5 metros. Esto quiere decir que recorrerá en un segundo 5 metros. Esta será la velocidad 1. La velocidad 2 dice que el móvil va a una velocidad de 7 metros sobre segundo. En un segundo recorrerá 7 metros. Acá dice 9 metros sobre segundo. En un segundo recorrerá 9 metros. Y así acá en un segundo va a recorrer 11 metros, ¿sí? Porque es 11 metros sobre segundo. Y la última, en un segundo recorrerá 13 metros, ¿sí? La velocidad de 13 metros sobre segundo. Entonces nosotros vamos aquí a calcular la aceleración, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular la aceleración en este punto. ¿Sí? ¿Por qué? Será la misma, ¿verdad? Porque va a ser constante. ¿Por qué? Porque el intervalo de tiempo es el mismo. Ya, entonces vamos a poner la última velocidad, que fue de 13 metros sobre segundo. Esta sería la velocidad final, menos la velocidad inicial. Vamos a tomarle en cuenta esta, o también podríamos, es en cada intervalo, ¿no? Entonces, en este intervalo es la velocidad inicial sería esta. Entonces tenemos 13 menos 11 dividido para un segundo, ¿sí? Entonces aquí nos da 2 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración será constante en cada intervalo. La aceleración será la misma en cada intervalo. Esa es una de las características del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, la aceleración del móvil es esta. El movimiento acelerado, la velocidad aumenta. Cuando el movimiento es acelerado, la velocidad aumenta. Y si el movimiento es retardado, la velocidad disminuye, ¿sí? ¿Y qué quiere decir si el movimiento es retardado? Si disminuye la velocidad o hasta alcanzar un frenado, ¿ya? Bien, aquí tenemos un formulario, ¿sí? Estas son las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, ¿sí? Puede ser más menos, ¿por qué? Porque si el movimiento es acelerado será más y si es retardado sería menos, ¿verdad? Porque sería negativa la aceleración, si es desacelerado. Y si es acelerado sería positivo. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, ya usted sabe aquí más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿ya?
La tercera ecuación es la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración por la distancia. Y la distancia aquí es igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido para 2 por el tiempo, ¿sí? Donde BF es la velocidad final, B sub I es la velocidad inicial, A es la aceleración, T el tiempo de la distancia, ¿ya? Bien, entonces vamos a ir. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Tenemos alguna pregunta? No. Bien. No, profe. Vamos a ir a nuestro texto, ¿sí? Pero déjenme subir hasta aquí. Estamos en la tercera unidad o tercer bloque. Este tema es igual de fácil como el movimiento rectilíneo uniforme. Simplemente debemos hacer un análisis de cada uno de los movimientos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos intervalos en el mismo tiempo, ¿sí? De diferentes distancias y diferentes velocidades, entonces nosotros vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo cual implica que vamos a tener una aceleración, ¿sí? Y la aceleración será en este caso constante. La aceleración, recuerden que depende de la velocidad, ¿sí? Y del tiempo. Los intervalos de tiempo tienen que ser los mismos. Si es que varían, ya la aceleración dejaría de ser constante, ¿verdad? A ver, déjenme ver. Estamos ahorita ya en el tercer bloque. Entonces, para darles la página. No sé, aquí estoy. Yo estoy en aceleración. Entonces, quiero pasar uno más. Y uno más. Ya, entonces estamos aquí en el movimiento rectilíneo uniformemente variado en la página 88. Bien, entonces, como vimos en las diapositivas anteriores, cuando un cuerpo se desliza en línea recta sobre una superficie hasta detenerse, su movimiento es rectilíneo uniforme. Cuando la aceleración es constante, es movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué es variado? Porque vamos a tener diferentes velocidades en varios tramos, pero aún en un mismo tiempo, ¿sí? Entonces va a recorrer a diferentes velocidades un tramo, pero en el mismo tiempo. Entonces, como les decía, 5 metros sobre segundo, entonces va a recorrer 5 metros en un segundo. 13 metros sobre segundo recorrerá 13 metros en un segundo, ¿verdad? Quiere decir que recorrerá una distancia de 13 metros en el tiempo de un segundo, ¿sí? También podemos representarlo en horas, en kilómetros sobre hora, en metros sobre hora también, ¿ya? Pero en el Sistema Internacional de Unidades nosotros sabemos que las unidades son metros sobre segundo, ¿ya? Bien, estas ecuaciones ya las acabamos de ver y las acabamos de ver súper facilitas, entonces fuera bueno que vuelva a verse el video y se copie esas expresiones que yo le acabo de dar en las diapositivas, ¿sí? O ya le voy a hacer una captura de pantalla y le pongo en la plataforma para que las tenga usted en el cuaderno. Esas están súper facilitas, ¿sí? De entender. Bien, entonces aquí nosotros tenemos unas gráficas, ¿sí? Estas son unas gráficas de la posición versus el tiempo. Tenemos la gráfica de la velocidad y la aceleración, ¿sí? Si la partícula parte del reposo. Entonces, la partícula va a partir del reposo, ¿ya? Entonces, este es tiempo, ¿sí? Esto es en segundos. Entonces, bueno, aquí le ponen 1000, ¿sí? 1000, 2000, 3000. En 1000 segundos recorre un tramo 1 de 5000 metros, ¿sí? En 1000 segundos recorre un tramo de 5000 metros. ¿Usted sabe que una hora tiene cuántos segundos? 60. Muy bien, tiene 60 segundos. Entonces, aquí usted haga
el cálculo cuántas horas será aquí en estos 1000 segundos y 5000 metros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de que nos tenemos que siempre fijar en que debemos trabajar en el sistema internacional de unidades, ¿sí? Entonces, por eso trabajamos en metros sobre segundo, la distancia metros, tiempo segundo, ¿ya? En el tramo 2, la velocidad es constante, dice, ¿sí? Bueno, aquí están los cálculos, aquí tenemos la velocidad inicial será 0, ¿por qué? Porque parte del reposo. El tiempo son 1000 segundos, la distancia son 5000 metros, calcule la aceleración y la velocidad final. Entonces aquí simplemente vamos a calcular la aceleración, ¿no? ¿Cuál es la velocidad inicial? Es 0. ¿Tenemos el tiempo? Por supuesto que tenemos el tiempo. ¿Tenemos la distancia? También tenemos la distancia. ¿Y aquí qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar simplemente las ecuaciones que ya las vimos, ¿ya? Recuerdan que la distancia era igual a la velocidad inicial más menos 2 veces la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora uno hace, a ver, aquí están. Mire, aquí tenemos las expresiones. ¿Qué tenemos? La velocidad inicial, tenemos el tiempo, ¿sí? La aceleración no tenemos, tenemos la distancia. Tranquilamente podríamos operar con esta, despejando. Tenemos que despejar esta expresión. Entonces tenemos que despejar la aceleración. ¿Y cómo lo haríamos? Todo esto está, ¿qué? Sumando. Es acelerado el movimiento, entonces sería positivo aquí. Descartamos este signo negativo, sería positivo. Este está sumando, pasa al otro lado restando, ¿verdad? Ya, ahora nos queda que tenemos que despejar esto. Entonces este pasa a multiplicar acá, este de acá pasa a dividir, luego este pasa, ¿qué tendría que ser? Este debería estar sumando por aquí y pasa restando o sumando. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan la conversión. A ver, vamos a hacerlo juntos porque no quiero que se me vayan a confundir. A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, no. Espera. Se me acaba de cambiar todo. Bien. Entonces tenemos que la distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo. Le voy a poner ese asterisco para que se vea que es tiempo. ¿Ya? Más porque es un movimiento acelerado, está partiendo del reposo, entonces no sería menos. Cuando frena o disminuye la velocidad sería desaceleración, entonces ahí sería negativo. ¿Ya? Entonces aquí sería más, ¿sí? Más un medio. Le voy a poner, no, le voy a poner sin el backslash. Pongámosle de esta manera para que no se me vaya a confundir. Un medio un poquito hacia familiar, a ver si lo puedo hacer bien. Ya, ahí. Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Le voy a poner así. Porque eso de hacerle la rayita exp, ¿sí? Al cuadrado. Sí, se da cuenta, ¿no? Porque ya en su cuadernito ya no le pone exp, sino que le pone al cuadrado directamente aquí, ¿sí? O hagámosle de la siguiente manera. Voy a ver si puedo dibujar. ¡Ay, no! Ya. Se me fue todo. Veamos si le puedo dibujar el 2. Ya, algo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a despejar la aceleración? Nosotros tenemos ya todos estos datos. Tenemos el tiempo, tenemos la velocidad inicial que es 0,
tenemos la distancia, nos está pidiendo la aceleración y también nos está pidiendo la velocidad final, ¿verdad? Entonces podemos de aquí despejar la aceleración y luego en la expresión que dice que tenemos de la velocidad final, nosotros podemos reemplazar los valores que hemos sacado y obtenemos la velocidad final. Porque en la velocidad final nosotros tenemos que utilizar la aceleración para poder encontrar la velocidad final. Entonces primero vamos a encontrar la aceleración aquí. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Vamos a despejar esa aceleración, pero de a poquito, porque no podemos coger y sacarle de una sola aquí. Primero operamos sumas y restas y luego operamos multiplicaciones y divisiones, ¿sí? Primero pasamos sumas y restas y luego pasamos multiplicaciones y divisiones. ¿A qué me refiero? En que todavía no puedo sacar este, ¿sí? Entonces este lo voy a dejar ahí. La distancia va a restar todo esto, ¿no es cierto? Porque sería la distancia menos la velocidad inicial por el tiempo. Todo esto está sumando. Acá, ¿sí? Estamos. Entonces, esto menos la velocidad inicial por el tiempo, ¿ya? Esto va a ser igual. Ahorita sí le voy a poner por motivos de hacerlo rápido, ¿sí? Le voy a poner así, ¿sí? Ustedes saben que es una fracción, ¿ya? Por la aceleración y por el tiempo al cuadrado. Ese 2 no me sale tan bien, pero digamos que está siendo elevado al cuadrado. Ahora, tenemos que dejarle solo a la aceleración, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un medio, ¿sí? Que está multiplicando. Ahora, vamos a pasarle al otro lado. ¿Y cómo pasa? Entonces sería 2 aquí y 1 abajo, pero todo número dividido para 1 es el mismo número. Entonces, simplemente me va a quedar 2 por la distancia menos la velocidad inicial por el tiempo, ¿sí? Ya. Igual a la aceleración por el tiempo y al cuadrado eso. ¿Por qué escogí esta? Porque es una de las más complejas para despejar. Y ustedes lo que tienen que hacer es aprender a despejar, ¿sí? Ya. Ahora, ¿qué es lo único que nos queda? Este de aquí, el tiempo, ¿ya? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es la aceleración será igual. Ahorita lo único que hago es ordenar, ¿sí? Igual. Ahora sí voy a poner una línea de fracción. Y voy a tener que 2 veces, esta no es la misma expresión que está en el libro, ¿sí? Está despejada la otra de otra expresión. 2 veces, vamos a ver, 2 veces la distancia menos la velocidad inicial por el tiempo, ¿sí? Y dividido para el tiempo al cuadrado. Tiempo y al cuadrado. Ay, aquí ustedes me tienen. Ya. Entonces, ¿estamos de acuerdo, chicos? Entonces aquí únicamente vamos a reemplazar el valor de la distancia, ¿sí? Que son 5.000 metros, menos 0, que es la velocidad inicial. Vamos a ponerle otro color. Pero, aquí, ¿qué pasa? Se me va todo esto. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 0 me da 0, ¿verdad? La velocidad inicial es 0. Si recuerdan, en el libro, ustedes están siguiendo el libro, ¿ya? Entonces la velocidad inicial es 0. 0 multiplicado por 1000 segundos me da 0, ¿verdad? Entonces le pongo de esta manera. Y solamente voy a multiplicar 2 veces la distancia y le divido para el tiempo al cuadrado, ¿sí? De ahí me salen
esos despejes, usted siempre va a tener que despejar o casi siempre va a tener que despejar porque va a necesitar ciertos valores que en una expresión que ya está dada seguramente no se los va a encontrar, ¿sí? Entonces, si ya copió esto, vamos a pasar, ¿sí? ¿Dónde está el libro? Bien, entonces usted aquí también puede despejar la distancia, por ejemplo, de aquí. Si en caso se tuviera velocidad final y la velocidad inicial y la aceleración, pero no la distancia, ¿no? Entonces podríamos usar esta, ¿sí? Entonces le toca despejar la distancia de aquí. Aunque usted tenga aquí la fórmula de la distancia, no va a poder. Bueno, sí, si tiene la velocidad inicial y la aceleración, sí. Pero si no tiene la velocidad inicial, ya no puede. Va a tener que realizar otro despeje para poder encontrar la velocidad inicial. Y bueno, aquí es full despejes, ¿ya? Vamos al libro. ¿Sí? Entonces es lo que está aquí. 2 por 5.000 dividido para 1.000 al cuadrado. ¿Sí ven? Es lo que obtuvimos en nuestro despeje. ¿Sí recuerdan? Bien, y luego simplemente vamos a reemplazar en la ecuación de la velocidad final. Veamos, aquí mismo está la ecuación de la velocidad final para que usted vea. Mire, entonces simplemente reemplazamos. Tenemos la velocidad final igual a la velocidad inicial, ¿sí? Más la aceleración por el tiempo. ¿Ya? Pero esa es velocidad final al cuadrado, es esa. ¿Sí? Es la que yo les di acá. Es esta. Esta es velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más si es que el movimiento es acelerado o menos si el movimiento si la aceleración si el movimiento es desacelerado, ¿sí? Tendrá la aceleración también negativa. Y si es acelerado, tendrá aceleración positiva. Pero recuerde, por favor, estas son las expresiones correctas, ¿sí? Porque en las del libro no están elevadas al cuadrado y mediante cálculo diferencial y ecuaciones diferenciales también, nosotros llegamos a todas estas ecuaciones. En la universidad uno lo que hace en física es que no puede aplicar directamente las fórmulas, sino que tiene que realizar el proceso de la derivación, ¿sí? O de la ecuación diferencial para poder llegar a estos cálculos. Entonces, por eso es que se suele decir que física en la universidad es terrible porque uno tiene que llegar eh, a esta expresión, ¿sí? A partir de cálculos matemáticos más complejos, ¿ya? Pero ahorita ustedes tienen las ecuaciones y las pueden aplicar tranquilamente, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ¿No? profe. No, listo. Todo está bien. Mira, yo lo que quiero que ustedes hagan es, vamos a hacer un poco de ejercicios de despejes, porque si ustedes no saben despejar, se les va a complicar el tema del movimiento rectilíneo uniformemente variado y los demás temas porque los tienen que igual realizar despejes, ¿no? Entonces, vamos a realizar despejes. Yo les voy a poner en la plataforma la tarea de los despejes que ustedes tienen que realizar, ¿sí? Además de las páginas del libro que también tienen que hacer, pero, por ejemplo, de esta ecuación, usted me va a tener que despejar, yo que sé, la aceleración, ¿sí? De la ecuación de acá me va a despejar, como ya despejamos la aceleración, ahora me va a despejar el tiempo, ¿ya? Y de la ecuación de acá me podría despejar, yo que sé, la velocidad inicial, ¿sí? Y de aquí la velocidad final, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ya les voy a mandar así, le voy a poner un circulito de cuál tiene que despejar, ¿sí? Voy a poner despejar la incógnita con la que está encerrada en un círculo, ¿sí? Y usted va a despejar, ¿sí? Entonces, esta le voy a añadir porque creo que es necesario que usted sepa eh, los despejes. Es muy, muy, muy necesario. ¿Estamos, chicos?
¿sí? Y la actividad en clase, ustedes van a hacer las actividades del tema, de este tema, que es movimiento rectilíneo uniforme, del bloque 3, que es el tema 2, ¿sí? Que es MRV, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Tienen alguna pregunta? Hable ahora. No le digo calle para siempre porque siempre me puede preguntar. No, Lisa. ¿No? Seguros. Bueno, entonces verán. Les voy a tomar la lista, ¿sí? Ahorita estoy abriendo mi hoja de Excel para tomarles la lista. Sí, sí. Bien. A ver, Aguilar ya no está aquí, entonces le vamos a poner una línea roja. Vamos a ponerle una línea roja aquí. ¿Ya? Está borrado. Bien, entonces, no, mejor le borro nomás directamente. Alban. Presente. No me han pasado todavía la lista de las personas que... Entonces, señor Carlos Ama. Carlos Ama. Chulca. Espinosa. Presente, profe. García. Presente. Landazuri. Presente. Maldonado. Onofa. Ortega. Pachacama. A ver, señor Pachacama, suele tener medio dañado el micro. No está. Perengüez. ¿Dónde está Perengüez? Ituizaca. Sandoval. Presente. Sani. Tampoco está Sani. Taco. Presente. Tapia. Presente, Lisa. Tapia Miguel. Presente. Y Salazar. Dice, a mí no me nombró. Es que son de los jóvenes que están debiendo. Yo les dije la otra vez que no les voy a nombrar hasta que me manden la lista de los que ya han cancelado y yo les pongo las asistencias. Muy bien, Lisa. Eso. Salazar. Créanme que es complejo para mí también esto, pero ya pues, ¿qué podemos hacer? Bien, chicos, entonces, si no tienen ninguna otra pregunta, que tengan un lindo fin de semana, diviértanse mucho en su casita, procure cuidarse mucho, cuidar a sus seres queridos, ¿sí? Y salga siempre con mascarilla, ¿no? Lávese las manos constantemente, trate de no frecuentar lugares muy cerrados, con mucha gente, y si en caso tiene que hacerlo, pues con las medidas de precaución necesarias, usted ya sabe, ¿sí? Cuidémonos todos, cuidemos a nuestras familias y bueno, nos vemos el día lunes. Chao, chicos.